Bueno, arrancamos entonces, chicos. No sé qué les dijeron la clase pasada con respecto a mi ausencia, no sé cuánto les avisaron, o qué dijeron, o con qué antelación, pero bueno, les pido disculpas por el faltazo y no sé cuántos más faltazos puede haber. Estoy con un problema de salud, no sé qué les dijeron, me agarró una hernia cervical, cuídense, porque es de la profesión, ¿sí? Por cuello. Perdí motilidad de un brazo y seguramente termine en algo quirúrgico, esperamos que no, así que bueno, tendría que estar en reposo en este momento, pero hablé con Carmen, les dije que les daba un poquito de clase en lo que pueda, y bueno, cuando vea que ya mi cerebro y mi cuerpo no den más, los dejo trabajando en equipo con lo que ya tienen que hacer, pero no quería que siguieran perdiendo clase. No sé cuándo les avisaron la clase pasada. Sí. No, es que además de eso, no tenía yo para escribirles ni avisarles de que no tenía luz, pero no, era una cuestión me de imaginé, salud. venía de Lía, sí. Claro, porque no les podía ni siquiera yo avisar ni conectarme para decirle, chicos, los dejo en banda 5 minutos y no podía hacer nada porque ni siquiera tenía luz, además de eso, sí. Cuando viene todo junto, y si quieren le sumo más, mi hija juega al fútbol, no sé si les había contado, ayer a la tarde, después de cuidarme, se fue a jugar, se cayó y hay que operarle el brazo, se quebró el brazo. Así que sí, todo junto ya me lo dijeron 10 veces esta tarde. Pero bueno, le vamos a poner el pecho a las balas. Bueno, así que bueno, las clases yo quedé con Carmen, que mientras pueda les voy a dar, y si no tendré que pedir la licencia, que no es lo que más quiero, porque sé que no van a tener reemplazo de aquí a varias clases, no va a ser algo fácil de reemplazar. Así que veremos cómo nos vamos manejando. La clase de hoy lo que quería es ya apuntalarnos a las siguientes temáticas para que sí puedan empezar a trabajar en lo que es el trabajo práctico, ¿sí? La materia, lo más importante que tiene es este trabajo práctico que van a estar armando en conjunto con la otra materia que tienen con Alan, ¿sí? Con la salvedad de que este trabajo práctico es medio falso. ¿Por qué es falso? Porque en realidad, si ya están avanzando en el proyecto con Alan, todo esto que nosotros vamos a hacer debería haber sido anterior a eso, a ese desarrollo. ¿Queda claro? Digamos, para que entiendan que nos estamos mintiendo, ¿sí? Pero para entender cuáles hubieran sido los pasos a seguir para hacer ese proyecto de manera organizada y siguiendo las pautas del PMI, ¿ok? Digo esto porque en varios momentos del proceso van a decirme, pero esto sí, y voy a volver a repetir, a decir, no, chicos, pero esto debería haber sido hecho antes. Lo estamos falseando, ¿ok? Porque si no, no tiene lógica, si no tendríamos que armar todo esto y después ponerse a trabajar, a desarrollar con Alan. Nuestro proyecto solamente abarca la planificación, ¿ok? Ya entendimos lo que es esta materia, la gestión del proyecto sería todo el proceso de acompañamiento también en el proceso de desarrollo, pero para esta materia solamente nos focalizamos en el inicio del proyecto
y en la planificación. Porque ya vimos que después lo que nos queda a posteriori es la ejecución. ¿Se acuerdan de los procesos de los que veníamos hablando? Inicio, la planificación, la ejecución, monitoreo y control y el cierre. Bueno, el inicio es porque le vamos a dar comienzo a ese proyecto. De hecho, la clase de hoy lo que vamos a hacer es ese inicio, el puntapié, el kickoff de este proyecto, cómo arranca, para que arranque el proyecto de Alan. O sea, ven que vamos tarde, ¿sí? Y después vamos a hacer la planificación de todo ese proyecto de Alan, pero no vamos a hacer la ejecución, porque la ejecución sería ir viendo cómo avanza cada una de las etapas e ir midiendo, bien, ¿sí? Chequeando, tildando lo que se va avanzando. Y el monitoreo y control sería ir viendo si va eso que está avanzando en función a lo que planificamos, y si no fuese así, cómo lo vamos corrigiendo en tiempo, ¿sí? ¿Qué hacemos para corregirlo? Y el cierre son las lecciones aprendidas, cómo cerramos el proyecto. Así que nuestra materia, el trabajo que es terminar de hacer, cerramos con la planificación, con el plan de planes, lo vamos a llamar, ¿sí? Es un plan de planes porque es planificar todas las áreas que tenemos que organizarnos y trabajar. ¿Se acuerdan cuáles eran esas áreas, esas disciplinas, esos conceptos que teníamos que ir viendo? ¿Cuáles eran? ¿Quién me da ejemplos? No los puedo dejar una semana, ¿eh? ¿Cuáles eran esas áreas, disciplinas que tenemos que ir lidiando y trabajando? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la licitación de los requerimientos, con los stakeholders. Bueno, ahí está. Entonces ahí tengo Maxi 2. Mira, por un lado me hablaste de los requerimientos, ahí es para trabajar el alcance del producto que vamos a hacer. El alcance. ¿Sí? Ahí tenemos los requerimientos, que es lo que tiene que incluir nuestro producto. Y cuando me hablaste de los stakeholders, sí, es el análisis de los interesados. ¿Se acuerdan que teníamos que pensar en el alcance, en los interesados? ¿Qué otras cosas más tenía la listita esa? Esa listita sí necesitamos tenerla como el checklist mental para que salga. Alcance, interesados, ¿qué más? ¿Cuál? Tiempo, costo. Bien, Carlos, exacto. Entonces, el tiempo, el costo, ¿qué más? Entonces, alcance, interesados, tiempo, calidad, costo. La calidad. Calidad, muy bien. ¿Qué más? Gestión de recursos humanos. Los recursos humanos, excelente. ¿Qué más? Gestión, comunicación y gestión de las piezas. De las adquisiciones. Las comunicaciones y las adquisiciones. Exactamente. Entonces, nuestro plan, el que vamos a entregar, ¿sí? Para que arranque el proyecto y mientras empezó el proyecto, es ese, es el plan de los planes. Y cuando digo el plan de los planes es porque vamos a hacer el plan de alcance, el plan de calidad, el plan de tiempos, el plan de costos, el plan de recursos humanos, el plan de adquisiciones, el plan de calidad, ya lo dije, el plan de comunicaciones. O sea, vamos a planificar. Nada en un proyecto bien gestionado está tirado al azar. Está todo organizado, pensado y planificado. ¿Ok? Si la planificación está errada, sí puede ser. Entonces será parte de la corrección que haya que hacer mientras monitoreamos y controlamos, ¿sí? Si hay algo que... Pero hay un plan inicial del que partimos, ¿ok? Ese plan es el que ustedes van a entregar al finalizar la materia. Van a hacer como que hicimos el plan para el proyecto de Alan. Y ese plan va a ser un solo archivo, que va a ser el plan de los planes, que va a tener el plan de alcance, así se va a llamar, ¿sí? En las partecitas. El plan de tiempos, el plan de costos, ahí vamos a pensar todos los costos que incurrimos para este proyecto, o los que tendríamos que haber pensado para este proyecto por lo menos. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Ese es realmente nuestro objetivo en la materia. La materia termina con Alan, con la presentación de esa carpeta, que es el plan de planes. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. Nosotros nos
estamos, creo que el grupo, no sé si están todos, no recuerdo. No estamos todavía llevando con Alan. ¿Cómo No. vamos a hacer el proyecto nosotros? A ver, Carlos, hasta donde yo recuerdo de ustedes, había 2 personas que no estaban cursando con Alan, pero se habían separado, se habían incorporado en algún equipo que sí. Ah, creo que sí, lo olvidé. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Puede ser Sí, que... sí. Sí, a ver, que me secunde alguien que Sí, sí, sea profe. del grupo. Claro, Sí. no pasa nada. Más cuento, el tema de que lo hagamos con Alan es un extra que nos favorece para poder entender y darle un poco más de lógica, pero yo esta materia la he dado sin que uniésemos el contenido de la materia de PP4. PP4 es, ¿no? ¿Sí? Digamos, en algún momento de la vida nos juntamos con Alan y dijimos, está buenísimo que tenga lógica, pero yo antes esta materia la daba también sobre un proyecto ficticio, ¿ok? No pasa nada, no necesitamos más que los requerimientos, entender los requerimientos del trabajo que van a hacer con Alan. Nada más, ¿ok? No pasa nada más. Es más, si todo un grupo no está trabajando en la materia con Alan, nos proponemos otros requerimientos para entender qué es lo que hay que desarrollar y lo hacemos a partir de ese listado de requerimientos ficticios, ¿ok? Pero hasta donde yo entendía, los grupos se habían dividido así como para que hubiese esas personitas que no la cursan, pero igual pueden trabajarlo. Lo único que les había pedido es que se pusiesen al día sobre esos requerimientos, que sepan de qué es la herramienta, qué es el desarrollo que van a hacer, ¿ok? Porque todo el proyecto va a estar trabajado en eso. Pero no modifica en nada que la cursen o no la cursen, es nada más darle como un moño para que ustedes entiendan laboralmente cómo pega esta materia, ¿sí? Para que no la vean aislada, podría estarlo perfectamente, ¿sí? Pero para que, muy bien, genial. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que ir viendo de a poquito, clase por clase, es esto, cómo ir haciendo cada uno de esos planes chiquititos, ¿sí? Algunos van a ser más grandes. El plan de alcance es el más complicado porque es el que en realidad nos va a ir definiendo todo lo demás. En realidad el plan de alcance es tener noción de qué hay que hacer. Y a partir de tomar noción de lo que hay que hacer es que vemos los recursos que necesitamos, los tiempos que vamos a necesitar, el costo que va a llevar, qué calidad le vamos a dar a ese producto, ¿ok? Entonces, el plan de alcance es el más denso, los demás van como siendo más escuetos y más cortitos y más matemáticos quizás, o más sencillos. Ok, ¿hasta acá me siguen? Bien. Sí, profe. Entonces, ya saben lo que es el trabajo final de esta materia. Lo que vamos a hacer va a ser, déjenme ver, que les habilité recién, si no está mal, el inicio, ¿sí? Y voy a ir a procesos, tareas. A ver si lo tengo ahí. Sí. Procesos, tareas, acta de constitución, procesos de interacciones, procesos, a ver qué hay acá. No. ¿Y qué más? Interesados, este también lo vamos a habilitar. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Recurso. Interesados. Perfecto. Bueno. Este sí lo vamos a habilitar. Mostrar. Bueno. Arranco a ver la parte de... Ahí está. Bueno, me dicen cuando estoy compartiendo ya. Sí, se ve, profe. Bueno, lo que dijimos es, nosotros vamos a hacer
El trabajo del inicio y de la planificación. Ahora vamos a hablar del inicio, cuáles son las tareas que tenemos para nuestros procesos de inicio, cuáles eran las tareas que teníamos. Este no lo vimos, ¿no? No. Perfecto. No, ese Muy no. bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan en la presentación anterior que teníamos dos cosas para hacer en el inicio? ¿Qué eran? Me voy a ir a buscar la presentación anterior porque la vamos a usar. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos tareas? A ver si... Acá. A ver qué estoy compartiendo, déjenme ver. No. Me volví a la presentación anterior, que ya tienen. Y este cuadrito es el que vamos a ir siguiendo, ¿sí? Nosotros hablamos de procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de control y de cierre, y estas eran las áreas de conocimiento que teníamos que manejar. Integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados, las que me fueron mencionando. Esta no la mencionamos antes, integración, pero es la unión de todas esas, ¿sí? Es justamente el plan de planes, es la integración de todos estos ítems juntos. Y para inicio teníamos dos tareas, una que tiene que ver con los interesados y una que tiene que ver con la integración. Esto es lo que vamos a ver ahora. La presentación que les estoy dando ahora es para hablar de estos dos ítems. ¿Qué hacemos en el inicio del proyecto? ¿Ok? Nos estamos ubicando. Entonces, ahora sí, vuelvo a la que estábamos viendo recién. Y me voy a los procesos de inicio. Entonces, en los procesos de inicio lo que tenemos son dos tareas. Una que tiene que ver con la integración y otra que tiene que ver con los interesados. Entonces, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy casi segura que sí. A ver cómo se llama. Proceso o procesos, a ver, procesos, tarea. ISS, perfecto. Bien, entonces, lo que hay que plantearse es lo siguiente. ¿Qué cosas crees que necesitas antes de comenzar un proyecto? ¿Ok? Bueno, esto de qué es lo que necesito antes de comenzar un proyecto, ustedes lo habrán visto también al momento de ponerse a relevar, ¿sí? Los requerimientos. Habrán buscado más allá de los requerimientos que el cliente nos da, que son muy puntuales y que nos puede expresar claramente qué es lo que necesita, siempre es importante recabar información más allá de lo que el cliente diga. Cuando hablamos de eso nos referimos a cuestiones que tengan que ver con la empresa en sí, con la industria, con el mercado, con el nicho con el que vamos a trabajar, con el tipo de empresa que es, con el tipo de cliente con el que estamos trabajando, con la gente con la que estamos trabajando, con las políticas gubernamentales de la industria en la que estamos trabajando. O sea, todo lo que nos ayudaba a entender mejor los requerimientos y a poder ofrecer un producto más sólido, ¿sí? En la industria, en el mercado, con la competencia, todo eso mismo también lo vamos a usar para nuestro proyecto, para entender dónde nos vamos a meter. Así que va a haber un montón de entradas que tengan que ver con eso que nosotros tenemos que analizar y pensar para el proyecto y para el alcance del producto en sí.
Entonces, vamos a usar todo esto para empezar a trabajar nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer para nuestro proyecto es generar como salida, después de estas entradas, acuérdense que los procesos siempre los vemos como entrada de algo, entra todo este conocimiento mediante todo lo que podamos sacar, y nosotros tenemos salidas de un proceso. Las salidas del proceso de inicio van a hacer que nosotros generemos el acta de constitución del proyecto y el registro de los interesados. El acta de constitución del proyecto y el registro de los interesados. En estos dos documentos, en particular en el acta, vamos a dejar plasmados los objetivos preliminares de nuestro proyecto. Se va a designar quién es el director del proyecto y además se va a decir si se avanza o no, va a ser la aprobación formal para avanzar con la planificación. Si yo no tengo acta de constitución del proyecto, no debería empezar a planificar nada, porque es el acta la que me va a designar a mí como líder, como PM del proyecto, y además me va a dar el ok, el aval para tomar ese proyecto y gestionarlo. Entonces, en estos procesos de inicio, más que nosotros, los que deberían participar es la alta gerencia de la empresa, porque el acta de constitución es el acta que nos define a nosotros como PMs, o sea, no deberíamos hacerla nosotros si nosotros mismos estamos definiendo que vamos a ser nosotros los gestores de ese proyecto. Entonces, alguien superior a nosotros, que podría ser o la oficina de proyectos, si la empresa la tuviese, o la alta gerencia del equipo que esté pidiendo este proyecto, que defina cuál es la necesidad de este proyecto, que le dé los objetivos a corto plazo y que defina quién es el gestor de este proyecto a futuro. Eso por un lado. ¿Alguna vez hicieron un acta de constitución de proyecto? ¿No? Muy bien. No. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es eso, ¿sí? Vamos a generar el acta de constitución de proyecto. Déjenme ver si la tenemos por aquí. El acta de constitución, lo de la licitación tiene que ver con qué es lo que estás licitando y qué es lo que... No sé si me estás hablando que estás licitando el proyecto en general o estás licitando el desarrollo. No, perdón. Perfecto, Caro, ahí sí te entendí. Por eso antes la pregunta no me quedaba clara. Pensé que hablas de licitación. Licitación, muy bien. No, esto es mucho antes, ¿ok? Mucho antes, porque para que la gente se ponga a hacer la licitación de los requerimientos, la captura de requerimientos, ¿sí? Para que alguien se ponga a hacer eso, es porque alguien ya planificó que se iba a hacer eso. Y para que alguien planifique que se iba a hacer eso, alguien fue designado como líder del proyecto. ¿Se entiende? Esto es muy anterior. Vamos a ver qué es un documento, qué es un acta de constitución. Déjeme ver si lo tenía por acá. A ver si tengo algún ejemplo. Acta de constitución, sí. Ya lo guardé, lo abrí acá, a ver. Sí, estoy abriéndolo. Tienen dos actas de constitución. Déjeme ver si... Bueno, sí. Ahí lo dejo de compartir esto, así me voy a compartir lo otro. Y vamos a ver qué es este documento que tenemos que completar al comienzo, ¿ok? Del proyecto. No nosotros, por eso les decía que es la alta gerencia. ¿Qué va a tener esta acta de constitución? Tienen distintos formatos. Puede ser tan formal como esto o puede ser tan informal como un mail, ¿sí? Pero ese mail está funcionando como acta de constitución si contiene esta información, ¿ok?
Esto va a ser en qué fecha, cuál es el proyecto, cuál es la justificación del proyecto, cuáles son los objetivos estratégicos de ese producto que vamos a desarrollar, cuáles serían los criterios de éxito, una breve descripción del proyecto, cuáles son los principales interesados, cuáles son los requisitos generales y las restricciones que pueda haber, riesgos principales que puedan visualizarse desde este punto, algunos hitos importantes del cronograma, si existiera, no todo esto tiene que estar completo, quizá algún presupuesto preliminar, si también existiese, y cuál es el director del proyecto, y esto es lo más importante. ¿Quién es el director del proyecto? Y a este director del proyecto, ¿qué nivel de autoridad le dan? ¿Sí? Porque a partir de ahí, que puedan darle, ¿sí? Hasta cuál es la responsabilidad que le dan a ese PM del proyecto, ¿sí? Si ya va a ser para acceder a la información del cliente y negociar cambios, si puede programar reuniones, si puede aprobar presupuesto. O sea, acá, estos son como ejemplos, pero es qué nivel de autoridad tiene este director de proyecto, ¿ok? También quién es el patrocinador y la firma del patrocinador. ¿Quién va a ser el patrocinador? Y el enlace, supongo que entre lo que es la empresa o el encargado de hablar por la empresa con el director de proyecto. Para nosotros acá el patrocinador va a ser la persona que está bancando y que quiere que salga sí o sí este proyecto bien. ¿Sí? Es el referente para nosotros de este producto que vamos a desarrollar. Cambia obviamente si el producto es para nuestra propia empresa, si es para un tercero, si somos consultoras, si somos, ok, depende de lo que sea. Pero esta persona es la que nos está designando a nosotros como líder de proyecto. Entonces, ¿qué va a tener este documento? Va a tener, piensen entonces, porque esto lo van a tener que completar en función al proyecto de Alan. Bueno, ¿cuál es la justificación? ¿Qué es el producto que están desarrollando? ¿Por qué el cliente lo necesita? ¿Sí? ¿Qué le va a solucionar al cliente? Es muy light esto, ¿eh? No es que necesitamos que se complete una monografía con la justificación de por qué el cliente, ¿sí? A lo mejor es que necesitan resolver una cuestión tecnológica, a lo mejor el cliente no contaba directamente con un producto de desarrollo y ahora quiere pasarse en vez de tener las cuestiones manuales, las quiere tener sistematizadas, o quiere aumentar, quiere, no sé, exponer más ventas y tener una página web de ventas online del mismo producto que tiene en su local. ¿Me cuentan un poquito a ver qué tienen, qué están desarrollando con Alan? Escúchame, Caro, perfecto. Todavía vas a hacer de cuenta que no te reuniste tanto con el cliente, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos que simular? Claro. Este todavía es más sencillito. Esto se reunió el vendedor, ¿sí? Que nos vendió a nosotros para que le desarrollemos esto. Se reunió el stakeholder con algún pero todavía no hay tanto. ¿Qué es ese? Perdón, me pierdo en la lógica de ¿qué es este reparador de electrodomésticos? ¿Es para cargar pedidos de reparaciones? Sí, Ah, ok, no es que repara, sino que gestiona los pedidos de reparaciones. claro, es un sistema de gestión para las reparaciones, los proveedores y los empleados. Perfecto, bueno, entonces, ¿y por qué lo pidió el cliente? Porque no usaban Excel. Ah, perfecto, entonces ahí está Estefanía, genial, ahí está la justificación, ¿sí?
Mirá, me estás contando, Caro, no digas más porque si no me estás contando, no, está muy bien, no, igual te estoy haciendo a propósito, pero ahí me estás contando los objetivos estratégicos, ¿ven? ¿Sí? Son oraciones, ya con lo que dijo Steffi, va para la justificación, con lo que estás diciendo vos, va para los objetivos. Una breve descripción, ¿sí? Es breve, es tener una idea. ¿Cuáles son los principales interesados? Obviamente que todavía no tenemos la lista de todos los interesados, todos los que van a participar. ¿Se imaginan en el día 1 del proyecto de Alan? No donde están ahora, ¿ok? Entonces nos tenemos que parar en el día 1 de ese proyecto. ¿El otro equipo me quiere contar un poquito, así también ayudo? Lo que hicimos fue un sistema para gestionar reservas, realizar reservas y gestionarlas en un restaurante. Ah, reserva no. Bueno, ¿por qué pidieron esto? ¿Qué quería el cliente? Anteriormente simplemente usaba por teléfono o de forma presencial las reservas. Bueno, entonces ya más o menos la justificación de los dos va por un camino bastante parecido, ¿no? Sí. Entonces, acá cuando decimos requisitos, no me van a listar todos los requerimientos, porque todavía no hicieron la licitación que hablaba Caro, no hicieron el relevamiento, ni siquiera me pusieron a mí de PM, ¿se entiende? Entonces, no, es muy light. Los requerimientos serán gestionar reservas, gestionar turnos, manejar feriados, alguna cosita así muy puntual, o digamos, reservas, digo, distintos turnos para y otro a las 11 de la noche, no sé, o a las 10:30, lo que sea, pero muy light, como los principales riesgos que puedan ver ahora, que se imaginen, todavía no hablemos nada de riesgo, pero que puedan decir, bueno, sí, riesgos es que el desarrollo tome demasiado tiempo, que, pueden poner riesgos de lo que les pinte, ejemplo, pueden hasta poner riesgo de que hagamos la herramienta y que después el personal no sepa usarlo. Entonces, ya lo planteo, ¿sí? Como riesgo de que vimos que, no sé, que el cliente es medio tosco con la tecnología, entonces tenemos miedo de que le hagamos la herramienta, pero después no sepan, no lo usen. Entonces, bueno, entonces ya lo planteamos como riesgo para que alguien ya visualice y diga, bueno, acá hay que capacitar bien a la gente o hacerlo muy fácil para que sea fácil. O sea, todo me va a ir dando ayuda para ir a mi desarrollo que sea completo, ¿ok? Ofrecer un producto bien. Steffi, ¿me ibas a decir algo? No, justo iba a consultar si riesgo podía ser que un riesgo que sea que no sea, que se le complique a los empleados adaptarse a usar el sistema. Excelente, mira, te lo pasé telepáticamente, sí, pero puede ser eso y puede ser cualquier cosa. Acá no es solamente riesgo del software, ¿sí? O de desarrollo, que no vengan los testers, no. Es riesgo en general, porque esto es del proyecto. Acuérdense que yo voy más allá de Alan, no voy al desarrollo nada más, ¿ok? Voy al proyecto, ¿sí? Riesgo de que no tengan, no sé, de que no haya, no sé, necesitamos para tal servidor y que no estén ingresando a la Argentina porque no hay importaciones. Bueno, también pondré quizá un riesgo de importaciones de productos, ¿ok? Lo que sea. Cualquier tipo de riesgo puede ir acá, porque me va a ir ayudando. Cronograma, si tuviese algún cronograma, lo puedo poner. Obviamente nosotros vamos a trabajar un cronograma mucho más seriamente. ¿Acá qué cronograma puedo poner? Nada, lo sumo podré tener como hitos, decir, bueno, para el 30 de agosto queremos tener una primera entrega y para el 20 de noviembre una segunda entrega. Podría ser. Si no quieren poner, no ponen cronograma. ¿Se entiende? Porque es muy amplio eso. Presupuesto, si quieren poner algún presupuesto preliminar, si el cliente les planteó ya algún presupuesto, podría ser que manejemos algún presupuesto, si existiera, si no, no se pone nada, pero sí lo que no puede faltar es esto de que diga quién es el director del proyecto y qué tipo de autoridad le damos. ¿Sí? Porque la autoridad es muy importante analizar. ¿Se acuerdan que analizamos al comienzo distintos tipos de autoridades de un proyecto en función a los distintos tipos de empresa que teníamos y en función a cómo ese proyecto se plantea? Si era una empresa matricial fuerte, ¿sí? Si estaba
organizada en proyectos en sí o si era funcional. Todo eso lo vimos antes para que pueda ayudarme a ir pensando este tipo de cosas ahora. Entonces, la primera tarea que tienen es armar ya para las próximas esto, completar el acta de constitución del proyecto que estén armando. ¿Alguna duda con respecto a estos ítems? Ok, bien. No, profe. Muy bien, genial entonces. Esa es la primera tarea que tenemos, que es parte del inicio. ¿Y cuál era la otra tarea del inicio? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Esto sería la integración o los interesados? Esto es la integración, muy bien, Maxi, claro, esta es la integración, porque fíjate que estás hablando, ¿por qué es la integración? Excelente el comentario. Fíjate de lo que estamos hablando de alcance cuando hablamos de los requisitos, hablamos un poquito de riesgos si los pudiéramos poner, estamos hablando de las personas si las tuviésemos, ¿ok? Del patrocinador, del equipo, de los riesgos, del alcance, de los costos, de los tiempos. El cronograma me va a estar hablando de tiempos. Entonces, esta es la de integración, ¿ok? El acta de constitución es la primera tarea que tiene que ver con la integración. Que cuando hablamos de integración es que estamos hablando de todas las otras áreas, ¿ok? Un poquito de cada una. Y la otra, entonces, como bien decías, Maxi, la otra es el listado de los interesados. Entonces, la siguiente tarea que tenemos en el proyecto es eso, hacer la lista de los interesados. ¿Quiénes son estos interesados? Son todas esas personas que van a ser parte del proyecto. Déjenme ver qué tenemos en inicio. Entonces, tiene el acta de constitución. Déjenme ver qué tenemos. Acta de constitución, visible. Es el template. Bien, lo tienen ustedes para usar como template. Déjenme ver la segunda, el PDF. Lo tienen en PDF, nada. Procesos, tareas, lo de ahí. Procesos, interacciones. Bien. En el que dice procesos, interacciones, es material de lectura que ya tienen habilitado. Procesos, detalles, material de lectura del libro también. Y acta de constitución es material de lectura del acta de constitución también del libro, ¿sí? Del PMBOK, ¿ok? Bien, así que me voy a ir a la unidad de interesados. Déjame ver con interesados que tenemos. Bueno. A ver si lo tienen habilitado ya. En la unidad de interesados, ¿ven el recurso que dice interesados? Perfecto. Bueno, ese Word es para ustedes también. Lo que tenemos que hacer, ábranlo. Tienen que ahí listar los interesados del proyecto. Cuando hablamos de interesados, la palabra queda media rara, ¿sí? Porque no es que son solamente los que estén interesados. Para nosotros van a ser todas las personas que participan en el proceso, ¿ok? En el proyecto y en todo este desarrollo. Ya sean personas que son parte, ya sea personas que están en la empresa, ya sea personas que tienen mucho peso, personas que no tienen mucho peso, yo lo que tengo que hacer es identificarlas, saber quiénes son, saber qué rol tienen en la empresa y además de entender el rol que tienen en la empresa, poder pensar o averiguar más que pensar no sé cómo decirlo en castellano, que no sea otra forma de que qué pito toca en la empresa, ¿sí? ¿Se entiende? Para ver qué nivel de autoridad hay. Es muy importante que nosotros reconozcamos
las personas que van a participar, las personas que van a estar rodeando nuestro proyecto, ¿sí? Y que entendamos bien el nivel de autoridad formal e informal. Por eso digo el que pito toca, ¿no? A ver, hay gente que no tiene nivel de autoridad formal, pero tiene mucho peso, mucho liderazgo, y esas personas las tenemos que tener en cuenta para que no sean una traba a futuro en nuestro proyecto, ¿ok? Hay personas que no tienen tanto, no son tan intensas, pero son importantes para la empresa o tienen un rol y sí tienen que estar informadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar todas esas personas. Nombre y apellido, el rol que tiene y empezar a pensar qué nivel de autoridad o qué onda en la empresa, ¿ok? Y también, además del peso que tengan, empezar a también pensar cómo es, pero esto lo voy a empezar a hacer con el tiempo, ¿sí? Del proyecto, cómo es la relación con nuestro proyecto, más allá de su situación laboral, ¿ok? Si están de acuerdo con el proyecto y nos están bancando y quieren que salga adelante, o si el proyecto lo ven como una amenaza y son personas que en el corto plazo nos pueden dar vuelta la situación, ¿sí? Y que sean un palo en la rueda, no es para nosotros, o que nos transformen, depende del peso que tengan o la influencia que nos transformen ese palo en la rueda en varios palos en la rueda de varias personas. ¿A qué vamos con todo esto? A que no nos vamos a meter en un proyecto ciegos. La idea es esa, que tomemos conciencia de que las personas son lo primero que tenemos que gestionar. Fíjense dónde nos ponen la gestión de las personas, al comienzo, ¿sí? Porque todo lo otro lo manejamos. Viene tarde el servidor en venir, bueno, vemos. Pero tarda, no sé, necesitamos más desarrolladores, ponemos otro desarrollador. La parte social, psicológica, ¿sí? Y relacional, interpersonal, es muy importante en estos proyectos, en todos los proyectos. Entonces, bueno, digamos, la gotita que puedo aportar es esa, que lo da el PMI, ¿no? Digamos, no nos olvidemos de las personas, porque son las que nos van a poner los palos en las ruedas, ¿ok? Entonces, si las reconocemos, si sabemos quiénes son, si sabemos cómo actúan, qué tipo de personalidad tienen, vamos a estar nosotros atentos a ver cómo las manejamos y tenemos que saber manejarlas, ¿ok? Si la persona quiere estar informada, informarla, si la persona necesita participar o quiere participar, bueno, ver si realmente la participación amerita o no amerita, ¿sí? Como que sepamos con qué bueyes estamos arando, porque si no, el palo en la rueda de las personas es el más complicado de gestionar, ¿sí? Lo digo por experiencia y lo dicen los libros, ¿ok? Las personas son lo más complicado, mucho más que todo el software que tengamos que desarrollar. Entonces, por eso desde un primer inicio es que hacemos esto de listarnos las personas y empezar a analizarlos. Entonces, bueno, ¿qué quiero yo? Es eso, que ustedes como equipo se den cuenta de eso, el acta de constitución y empezar a trabajar con las personas, a ver con quiénes estamos lidiando, ¿ok? Y cómo lo gestionamos. Después hay herramientas, a futuro vamos a ver, bueno, si las personas son complicadas, ¿qué hay que hacer? Si las personas son... tienen influencia, pero no son tan importantes, qué es lo que tenemos que hacer. Hay técnicas para trabajarlas, pero por el momento lo único que queremos al inicio es empezar a identificar a estas personas. Para nuestro proyecto, obviamente, que esa identificación va a ser falsa, así que nada, acá sí les digo un poco de zaraza, ¿ok? Para inventar, además de los clientes, de las personas que sí con Alan hayan gestionado o inventado que existían, sumen algunas más en el proyecto y denle alguna cualidad, como para decir, bueno, ¿cómo lo gestiono después, sí? Si esta persona es muy intensa, si es un hincha quinoto, si es muy detallista, empezar a pensar en esas cosas, ¿ok?
Bueno, eso por un lado. Déjenme ver. Bien, esto está. Y entonces me voy a ir. Esto está. Bueno. A ver si ya nos vamos a alcance. Sí. Bueno. Esto está, el acta de constitución. Déjame ver el inicio. Bueno, antes de irme al alcance voy a ver una diapositiva de acá, de la que ya tienen, que quiero conversar, y después me voy al otro. Bueno, en este, que es donde estábamos trabajando recién, dijimos cuáles eran las dos tareas que tenemos de inicio, ¿sí? El acta de constitución y el registro de los interesados, y después empezamos con el proceso de planificación. Proceso de planificación. O sea, que cuando hablo del proceso de planificación, si vuelvo a la presentación anterior, si se acuerdan, teníamos un montón de cosas, porque ahora sí vamos a tener que planificar para cada una de las cosas. Acá va a haber plan para las comunicaciones, plan para los recursos humanos, plan para las adquisiciones, plan para el alcance, plan para el costo, plan para el tiempo, plan para calidad y plan para todo. Entonces, el proceso de planificación va a ser mucho más largo. Este proceso de planificación, en definitiva, va a ser, desarrollemos el plan para la dirección del proyecto, ¿ok? ¿Cómo vamos a ir armándolo? Esto es lo que nosotros vamos a armar. Después tendrán otra lectura, lo van a entender un poco mejor cuando vayamos avanzando, pero tenemos que armar el plan para la dirección del proyecto o el plan de los planes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a planificar el alcance. Planificar el alcance es pensar cuál va a ser el alcance del proyecto y cuáles son lo que vamos a incluir. Vamos a tener que recopilar los requisitos, vamos a tener que definir cuál es ese alcance y vamos a trabajar ese alcance en una forma de trabajo que usa esta metodología, que es una EDT, estructura de desglose de trabajo. Me estoy avanzando, estoy contándoles como ya les estoy spoileando toda la materia, ¿ok? Porque estos son todos los planes. Con esa estructura de desglose de trabajo, que es en definitiva el contenido de lo que vamos a desarrollar, trabajado de una manera muy particular para esta metodología, vamos a planificar tiempos, o sea, vamos a hacer cronogramas, ¿ok? Para definir cuáles son las actividades que hay que hacer, las vamos a secuenciar, les vamos a dar duración y vamos a armar un cronograma. ¿Con qué? Con los recursos que tengamos, obviamente, con los recursos humanos que tengamos también, y planificando en base a todo esto costos y el presupuesto del proyecto en general. Va a haber un plan de calidad para ver cómo gestionamos todo esto con calidad, un plan de comunicaciones, un plan de adquisiciones que tiene que ver con lo que nosotros tenemos que administrar e incluir en nuestro proyecto como compras, pedidos, licitaciones. Obviamente que vamos a necesitar saber quiénes son los interesados y estos interesados también nos van a ayudar a recopilar estos requisitos, los vamos a escuchar también y lógicamente vamos a trabajar con un plan de riesgos para gestionar los riesgos más importantes que pueden ocurrir en nuestro proyecto. Todo esto es toda la materia, ¿ok? Entonces, a partir de ahora empezamos a pensar en ese plan para la dirección de proyectos, el plan de planes, digamos. Esto es lo que ya hablamos. Y esto lo pueden leer solitos porque es teórico. Bien, entonces.
Ahora me voy. Acá. Bueno, voy a la siguiente. Bueno, arrancamos con la parte de alcance, ¿ok? Ahora me voy a centrar en lo que llamamos alcance. A lo que vamos a llamar alcance va a ser el contenido de lo que vamos a hacer, las tareas de lo que hay que hacer, ¿ok? Bien, todo plan requiere de muchas iteraciones. Estas iteraciones son idas y vueltas, son mejoras al producto, mejoras al plan que estoy haciendo, mejoras a lo que estoy definiendo. Y la participación activa de los equipos del proyecto. ¿Qué me dice esto? Me está diciendo que ningún plan sale de movida de una sola vez. ¿Ok? No hay plan que se pueda hacer el día 1 y valga. ¿Sí? Seguramente va a tener errores, modificaciones, cosas a cambiar. Y se va modificando. Sí podemos tener un plan base, en algún momento decimos, bueno, este es el plan, y después lo vamos a ir como modificando o actualizando. Va a tener idas y vueltas. Y lo segundo que me está diciendo esto, muy importante, es que tiene que estar la participación activa del equipo del proyecto. Nosotros como PMs vamos a unir toda la información que nos den los demás, pero no vamos a ser decidores, no vamos a ser los que decidimos, ¿sí? Ni lo que hay que hacer, ni los tiempos en los que se hace, ni quién los hace, ni con qué, ¿ok? Nosotros somos gestores y arbitramos todo, pero cada una de las personas con las que nos vamos a estar reuniendo para hacer estos planes tiene su especialización y sabrá más que nosotros en función a lo que hay que hacer y el tiempo que lleve. ¿Se entiende esto? Si el tester me dice, o el líder de los testers me dice que el equipo va a tomar 3 semanas, yo tengo que entender que esa persona tiene la autoridad, el conocimiento para definir el tiempo requerido para hacer esas tareas mejor que yo, ¿ok? Y tengo que tomar esos tiempos que esa persona me va a decir. ¿Se entiende? Esa persona lo habrá trabajado con su equipo para ver cuánto tiempo tardan en hacer las pruebas. ¿Sí? Podré charlar para intentar acortarle el cronograma, hacerlo que hagan más rápido, que pongan más fuerza, ¿sí? ¿Ok? Pero eso va a venir en una etapa en la que, bueno, si es necesario hacer eso, lo haremos para poder salvar alguna cosa que se esté yendo del recorrido de la planificación inicial. Pero lo que tenemos que tener en claro es que las definiciones de lo que hay que hacer y de cómo se hace y de cuánto tiempo se hace y con qué recursos se hace, no somos nosotros los que lo definimos. Para eso habrá personas que estén más capacitadas porque nosotros no vamos a estar más capacitados que en todas las áreas, ¿ok? Nosotros no vamos a definir los requerimientos del servidor que necesitamos para esta implementación. Yo a lo sumo tomaré nota de lo que el técnico especialista en esta temática de infraestructura me dirá que tenemos que solicitar, ¿sí? Si el desarrollador, el líder de los desarrolladores me dice que se va a tardar tanto, que se requieren tantas personas, yo tomaré esos requerimientos como buenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro plan no lo hacemos nunca solos, ¿ok? Es siempre con el equipo de trabajo. Obviamente que no es necesario que yo me junte con todos los del equipo de trabajo todo el tiempo. Para ver las cosas de testing me juntaré con la parte de los testers, para ver la parte de infraestructura veré con ellos, para la parte de desarrollo con ellos, para la parte funcional con los analistas funcionales y el líder funcional que me hayan definido. ¿Se entiende? Pero nosotros no hacemos nada solos. Primer concepto, ¿ok? A tener en claro. Sí, obviamente, después de muchos años de experiencia,
podemos ver avivadas, decir, che, escúchame, me dijiste esto, yo ya sé que se tardan 2 horas en hacer esto, ¿por qué me mandaste una semana? Bueno, podemos charlar esas cosas avivadas, pero si la gente con la que estamos trabajando tiene una ética profesional correcta y trabaja bien, no somos nosotros los que deberíamos estar ahí discutiendo tiempos o recursos o lo que sea. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando? ¿Por qué la integración desde el inicio está el plan de proyecto? El patrocinador o cliente me dice qué es lo que quiero. En esta declaración del trabajo, la declaración del trabajo es un documento que a veces está, otras veces es un mail, a veces es una llamada telefónica, a veces ni siquiera existe como documento, pero es lo que nos está pidiendo que hagamos, sumando la cultura organizacional que dijimos que era todo el input que íbamos a tomar para entender dónde íbamos a empezar a trabajar, y toda la información histórica que nosotros tengamos de otros procesos, de otros proyectos, de este cliente, todo lo que sume va a ser va a ayudar al patrocinador con el acta de constitución y a definir quién es el PM, ¿ok? Una vez que está definido quién es el PM es el que desarrolla el plan de proyecto, que tenga que ser realista, ese plan, y justamente y que no lo va a trabajar solo, porque va a ser todo el equipo el que esté diciendo tiempos, lo que hay que hacer, pero tiene que ser un plan realista. Si el plan ya de movida, de antemano, no es realista, asegúrense que el proyecto ya fracasó, porque nadie se creyó eso, ya saben que no son los tiempos, nadie va a trabajar en pos de algo real. Entonces el proyecto ya está fracasado de antemano. Los tiempos tienen que ser realistas, los recursos tienen que ser realistas, y si no, no sirve. Bien, entonces tenemos nuestra tarea, empieza a ser, ya que estamos definidos como PMs del proyecto, dirigir y gestionar la ejecución de ese proyecto. ¿Qué necesito para empezar? Déjenme ver qué tenemos aquí. Sí. Puede ser que no lo haya puesto. A ver. No, no está. Déjenme que ahí lo habilito. Mostrar tema. Ahí lo tendrían, ¿no? Si no me equivoco. A ver. ¿Me dicen si ya lo ven? Sí, ahí está bien. Perfecto. Muy bien. Bien, a ver qué tenemos aquí. Bien. Bueno. Ahí abrí tanto que ya me perdí yo. Déjenme ver. Bueno, siguiente presentación que les quiero mostrar. A ver si me quedé bien. ¿No? Ya no sé en qué presentación estaba. No sé si estaba acá, quería llegar acá. Bueno, ¿cómo vamos a integrar entonces todo nuestro proyecto? Nosotros vamos a hacer el acta de constitución, vamos a hacer el plan de proyecto que tiene todos los planes por dentro. Hasta acá llegamos en nuestro proyecto de esta materia, ¿sí? Pero a partir de que está el plan y empieza la gente a trabajar, hay que dirigir y gestionar, esta es la ejecución, habrá entregables, habrá cambios solicitados y habrá datos de desempeño. En esa ejecución, mientras la gente va trabajando, nos va dando entregables, cualquier cosa que nos da, ¿sí? Puede ser una parte del desarrollo, un documento que se hizo, casos de uso, casos de prueba,
Y también a medida que vamos trabajando y vamos viendo si se avanza, hay datos de desempeño de esto, si se avanzó, si se terminó, con qué tiempo se cumplieron, incluso cambios solicitados. Cambios. ¿Qué son estos cambios? Y bueno, a medida que nosotros vamos trabajando en el proyecto, ¿sí? Y en el desarrollo, puede ser que se identifiquen algunos cambios. Estos cambios son necesidades de modificar algo, ya sea porque de entrada no estaba bien definida o porque se dieron cuenta que no era lo que había que hacer o porque cambió algo externo y necesitamos hacer alguna modificación antes de salir con un producto que no sirve, ¿sí? Nos cambiaron las reglas de la FIP y ahora las facturas tienen que salir con tal cosa en medio del proyecto. Bueno, no vamos a salir con facturas que no sirvan. Si la FIP ya tiene una nueva solicitud, incorporemos estos cambios que pide la FIP a lo que vamos a desarrollar nosotros ahora. Entonces, puede haber cambios en nuestro proyecto. Estos cambios en nuestros proyectos gestionados con esta metodología tienen un circuito de gestión muy particular. Son atendidos de una manera muy específica y muy controlados. No hay cambios porque sí, no hay cambios al tuntún, no hay cambios porque alguien pide algo, sino que hay todo un sistema de gestión integrado de cambios, del control de esos cambios. ¿Qué significa esto? Que si hay algo que cambiar, perfecto, se toma nota de ese cambio, se analiza en conjunto con personas que se designaron para definir y aprobar estos cambios, y en función a la decisión de este comité de cambio, si se incorpora o no se incorpora el cambio solicitado. ¿Se entendió esto? Entonces, hay un comité. Es muy importante esto, la gestión de los cambios. ¿Por qué? Porque un cambio de algo, a mí me va a afectar el cronograma de desarrollo, me va a afectar el cronograma de tiempos, el presupuesto que yo planifiqué, los riesgos que propuse de entrada, el nivel de calidad, si queremos seguir con los mismos tiempos. Entonces, yo me tengo que avalar con algo para que eso cambie. ¿Se entiende? Porque no puedo incorporar algún cambio porque sí, porque ¿cómo justifico luego el cambio en el presupuesto? Entonces, estos proyectos siempre se arma un comité de cambio, se llama. Se definen qué personas son las que tienen autoridad para definir si el cambio se va a avalar o no. Entonces, se presenta el cambio necesario que puede surgir de cualquier parte. Un tester se dio cuenta de algo y lo avisa. Un desarrollador se da cuenta, lo avisa. Salieron noticias de que la FIP pide tal cosa, se avisa. Se analiza con el comité estos cambios, pros, contras, costos, modificación del presupuesto, modificación de los tiempos, y el comité es el que dice si se avala, si se aprueba o no se aprueba el cambio. Si el comité dice no se aprueba el cambio, chao, chao, y lo que se haya solicitado queda bien registrado de que el comité lo desaprueba. Solicitados para que se sepa que en tal fecha se reunió el comité y no se aprobó. Y en caso de que el cambio sea avalado, eso me da a mí el aval, si que sea aprobado, para hacer todas las modificaciones que necesite, porque seguramente eso cambie presupuesto, tiempos, recursos, ¿ok? Lo que sea. A lo mejor no es tanto, o a lo mejor sí, pero yo ya tengo el aval de que ese cambio fue aprobado por el comité. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen? Bien, entonces es un punto muy importante. Hay un control integrado de cambios. Bueno, siempre todo el tiempo sabemos que hay monitoreo y control, ¿ok? Y cuando terminamos todo el producto, hay un cierre del proyecto. Déjenme ver más que tenemos. Bueno, y ahora sí nos vamos a dedicar al alcance. O sea, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos
Que me perdí acá. ¿Dónde queda? Bueno, vimos los procesos. Los tienen que tener bien en claro. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, cierre. Integración, alcance, tiempos y todo lo que hay que hacer. Ya vimos los de inicio. Dijimos que los de planificación es donde nos vamos a centrar. Tendrán que leer y analizar qué es lo que hay que hacer para el monitoreo, el control y el cierre, pero no es el core de nuestra materia. Y si ahora empezamos a ir al plan para empezar a pensar cada uno de esos planes que vamos a incluir en el plan general, el plan del proyecto. ¿Ok? El primero y el que nos da el puntapié para todo lo demás es el alcance. Pensar en ese alcance, pensar en lo que hay que hacer. Entonces vamos a empezar a trabajar con alcance. Ojo con dos palabras distintas que tienen que ver con el alcance del proyecto y el alcance del producto. El alcance del proyecto y el alcance del producto. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos de la diferencia entre proyecto y producto? Como para tenerlo bien en claro, entonces, ¿cuál es el alcance del proyecto y cuál es el alcance del producto? Obviamente que el alcance del producto, o sea, el listado de los requerimientos, todo lo que necesitamos para hacer el producto, está incluido en el alcance del proyecto. Pero el alcance del proyecto incluye más que solo el producto que vamos a desarrollar, ¿ok? Porque acá necesitamos poner tareas, cosas a hacer que tengan que ver con todo el proyecto, no solamente con el producto. Entonces, cuando hablemos del alcance, vamos a hablar de todas las tareas que tienen que ver no solo con los requerimientos del producto en sí, sino con los requerimientos del proyecto en sí. Bien, y entonces ahora nos vamos a dedicar a esta parte. Ven que esta tablita la vamos a ir como abriendo de a poquito. Estamos ahora en la planificación del alcance. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como tarea de planificación de alcance? Hay que planificar el alcance, recopilar los requisitos, definir cuál va a ser el alcance y crear la EDT, que es la estructura de desglose de trabajo. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que hay que hacer con cada una de estas tareas. Obviamente, luego, cuando ya esté en ejecución el proyecto, y estemos desarrollando, para el alcance vamos a estar validando el alcance y controlando que se vaya haciendo lo que se solicitó, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a focalizar en estas 4, porque es la planificación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Planificar la gestión del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la estructura desde el desglose del trabajo y obviamente hay que sumar que hay que validar ese alcance para que no seamos nosotros los que definimos ese alcance, sino que el cliente es lo que pidió. Bien, esto lo vamos a ver después. Déjenme ver si tenemos acá. No, vamos a ir por partes entonces. Bien. ¿Qué es planificar la gestión del alcance? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que planificamos la gestión del alcance? ¿Qué podríamos decir? ¿Alguien que me ayude? ¿Folco? No, no les sabría decir, profe, la verdad. ¿Pero qué es esto? A ver, vamos a ver. Lo dicen las palabras. A ver. Sería algo así como, digamos, planificar todo lo que voy a tener que hacer para poder llegar al alcance, digamos. Sí, exactamente. Entonces, lo digo justamente para que no se asusten con las palabras, lo estamos diciendo. Lo primero que tenemos que hacer es planificar qué es lo que tenemos que hacer para tener el alcance. Exactamente es eso, ¿sí?
Esta planificación no va a tener un solo paso, sino que va a tener varias iteraciones. Ya dijimos antes que siempre que planificamos algo, no sale de una, ¿sí? Va a tener varias iteraciones. ¿Qué vamos a usar para empezar a planificar? ¿Qué es lo único que tenemos? Exactamente. El único documento por ahora válido del proyecto que generamos hasta ahora es el acta de constitución. Entonces, con ese documento es que nosotros nos ponemos a trabajar, a planificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lograr armar un plan de gestión del alcance del proyecto. Ese plan de gestión de alcance que vamos a hacer es un documento donde se definen ¿qué? Vamos a preparar cuál es el enunciado del alcance, vamos a crear y aprobar las CDT, que ahora voy a explicar lo que son, vamos a realizar la validación de ese alcance y en todo caso vamos a procesar y aprobar los cambios de alcance que haya a futuro. Eso es lo que vamos a gestionar en ese documento. Lo primero que tenemos que hacer para armar ese documento con el plan de la gestión de alcance es empezar a trabajar con la recopilación de los requisitos. ¿Qué son estos requisitos? Es pensar y documentar todas las necesidades, todas las expectativas que tienen todos los interesados, patrocinador, cliente, y necesitamos listarlos, recopilarlos, armarlos, para poder empezar a trabajar con nuestro alcance. Entonces, la siguiente tarea que tienen ustedes del proyecto es armar esa lista de lo que se necesita para el proyecto. ¿Ok? Déjenme ver. Quedamos acá. Ok. Bien. Acá tenemos... La forma de que lo documenten puede ser como ustedes quieran. Lo que nosotros tenemos que tener es un listado de los requisitos para el proyecto. Entonces, este que les puse acá es un ejemplo de documentación de los requisitos, ¿sí? Donde yo pongo cuál es el proyecto y empiezo a listar cuáles son los requisitos que necesitamos para ese proyecto. Esta es una forma de plantearlo. Otra puede ser un listado de requisitos como ustedes han trabajado. ¿Cómo lo trabajaron con Alan, el listado de requisitos del proyecto que están haciendo? ¿Hicieron documento funcional de eso? Sí, con la ERS, la especificación. Perfecto, excelente. Entonces, en la especificación de requerimientos de software o de sistema, exactamente, ahí tienen el listado de los requisitos que vamos a incluir en nuestro proyecto. Esos son los requisitos que yo les decía que los que no están haciendo el proyecto con Alan, que los leyeran y los tuvieran presentes. Entonces, este listado de requisitos, si tienen el ERS hecho con Alan completo, ya lo tendríamos. ¿Los dos equipos lo tienen ya listo eso? Nosotros lo estamos terminando. Ah, bueno, ok, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ya ese mismo documento va a servir para nuestro proyecto, para nuestra materia. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que yo les mandaría. A ver, ¿qué nos ponemos a trabajar? Necesitamos tener el alcance, ¿sí? De este producto. Entonces, tenemos que relevar esto, elicitar, capturar los requerimientos y armar este documento. Entonces, acá sí ya me estoy acercando a Alan en tiempos, si todavía no lo tienen hecho, ¿ok? Porque tendría que mandar a hacer esta captura de requerimientos. Lo que nosotros necesitamos es esto, una documentación
de los requisitos. Si lo tienen como ERS, genial. Si lo tienen como SRS, también. Si lo tienen como especificación funcional, también. Cualquier formato que sea, porque nosotros acá no nos importa el formato o el template que hayan usado, ¿sí? Mientras estén listados los requerimientos, para mí es válido, porque nosotros les vamos a dar nuestro propio formato, ¿ok? Bien. Déjeme ver por aquí. Esto está. Y déjeme ver. ¿Ya está al alcance esto? Esto ya está también. Bueno, entonces. Bueno. Vamos a cortar acá en contenido. Vamos a resumir qué es lo que hicimos. Tenemos que armar el acta de constitución del proyecto. Tenemos que armar el listado de los interesados, ¿sí? Parte real, la otra parte le inventa, nombre y apellido y quién es, ¿sí? Y vamos a tener también, si ya lo tienen, genial, y si no, termínenlo o usen parte del tiempo de esta materia para terminar la especificación funcional que tengan, porque es la que vamos a necesitar trabajar. Cuando tenemos ya esta especificación funcional, en la próxima clase vamos a armar esa especificación funcional, a desglosarla como el PMI nos dice que tenemos que desglosarlo para empezar a trabajar recursos, personas, tiempos y costos. Pero necesitamos ese listado de requerimientos. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Sí. Sí, no, el acta de constitución la voy a pedir como tarea, ¿sí? El otro no, ténganlo, el de requerimientos, ténganlo, porque no es el documento que yo necesito para nosotros. El acta de constitución sí, porque ya es un documento que nuestra materia va a ser el acta de constitución más el plan de proyectos, ¿ok? El acta de constitución está por fuera del plan, porque a partir de ahí nos definimos como líder, ¿sí? De proyecto, entonces. Pero el listado de requerimientos lo van a necesitar ustedes para poder empezar a trabajar la forma en que desglosamos el trabajo con el PMI, ¿ok? Así que lo que tienen que hacer es eso, el acta de constitución, escueta, ya saben que no es tan terrible la justificación, lo que estuvimos viendo en clase es suficiente, pero que quede armada. Y sí trabajen, entonces pónganle foco al listado de requerimientos porque sí lo necesitamos para las siguientes clases, ¿ok? Para poder empezar a trabajar con la estructura de desglose de trabajo. A todo lo que vimos hoy le voy a dar el marco, bueno, tienen ahí las hojas del libro que dan con esto, que hablan de alcance, que hablan de acta de constitución, sí, están separaditas las hojas como para que vayan leyendo la teoría que acompaña y le da marco a lo que estamos haciendo. Y si mi brazo y mi hernia lo permiten, nos estaremos viendo el lunes que viene, ¿sí? Por el mismo canal. Ojalá sea así. ¿Dudas hasta acá, chicos? Dime, pero sí. Para ver para qué era, porque yo marco conceptual P1. A ver, para. Así va más rápido.
Ah, no, esa la vamos a corregir, no te preocupes, Caro. La vamos a corregir la próxima, charlamos sobre eso, ¿sí? A ver, chicos, mi idea es, sí, obviamente, al que no aparece en clase, al que no le veo la cara, al que no participa, bueno, sí, que se abstenga a las fechas de entrega, ¿sí? Pero alguien que esté, claro, si estuviste participando toda la clase, me haces preguntas, esto, no me voy a hacer problema porque algo no hayas entregado, ¿se entiende? Como que uso el sentido común en la lógica, ¿ok? Así que los tiempos de entrega y los plazos están más preparados para aquel que quiere ir con la rigurosidad de no aparecer y de rendir y de no presentarse nunca y no participar, pero para los que estén presentes no va por ese camino, ¿ok? No voy yo por ese camino. Bueno, y la próxima hágame acordar que charlamos de esos dos casos, ¿sí? Porque podrían haber sido preguntas de parcial esos dos, ¿ok? No sé si lo charlaron en conjunto o cómo lo vieron, si estuvieron completándolo, pero la charlamos la próxima a ver qué contestaron, porque son como ejemplos de pregunta de parcial, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No, por ahora no. Muy bien, buenísimo. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Profe, Sí. algo personal. El próximo lunes tal vez no voy a poder estar en la clase. Voy a tratar de conectarme porque voy a estar viajando. Y voy a tratar de conectarme por el celular, pero no sé si voy a tener señal o no, dependiendo de eso. Bueno, Carlos, gracias por avisar. Espero también yo poder estar presente. No, tiene que estar profe, porque no sí, está buena pero... toda la clase. Bueno, gracias por avisar, Carlos, no te preocupes. ¿Listo, chicos? ¿Algo más? Gracias, chicos. Buena semana. Chao, profe. Ok, profe. Sí. Muy buena semana, muchas gracias.